¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 66, vaya barbaridad, si me preguntan a mí. Podcast dedicado al género del cuento en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura y que, como hemos visto a través de estos 66 capítulos, tienen vidas pues a veces muy trágicas y otras veces también llenas como de fantasía o de cosas que parecen increíbles. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empezó este proyecto. Y antes de empezar quiero agradecerles a todas las personas que me escribieron por el taller de cuento, que es el primero del año, y a los muchos que ya compraron el cupo, porque son varias personas los que ya compraron y pues ya tienen asegurado su cupo en este primer taller de cuento de Literatus. Todavía me quedan algunos cupos, esta vez voy a tener 2 grupos. Uno será los sábados de 9 a 11 de la mañana, que es perfecto para todas esas personas que de pronto tienen un horario distinto. Es decir, si usted está en otra parte del mundo, este es el típico taller que compran las personas que están en Europa, también que están en Canadá, que están en México, en Argentina, y pues como que les funciona mucho mejor. Entonces, si usted tiene ese problema, ya tengo personas que están en Francia, tengo personas que están en Alemania y tengo personas que están en Canadá. Entonces, si está interesado en el taller pero le preocupaba eso, pues esta es una opción muy buena. Y el otro grupo es los jueves de 7 a 9 de la noche, hora de Colombia. El taller es perfecto si usted quiere aprender sobre el género del cuento, escribir como unas primeras versiones de cuentos o de relatos que de pronto usted ha pensado y no sabe muy bien cómo abordar. Bueno, es perfecto porque vamos a ver tipos de narradores, punto de vista, tiempo narrativo, estructuras narrativas, en fin, vamos a ver casi todos los temas principales para escribir un cuento, diálogos, aperturas, cierres y demás. Entonces, pues es muy útil si usted tiene como ese interés o quiere conocer más del género del cuento y todo esto de las 2 historias que propone Piglia. Eso lo vamos a ver en el taller, vamos a leer autores, los vamos a desarmar, vamos a aprender qué hacen bien, qué nos gusta, qué nos podemos robar. Y pues como es taller, es también mesa redonda, entonces esos ejercicios se leen para que simplemente pues los otros participantes comenten y yo también pueda como dar retroalimentación. Y además de eso, siempre pues yo leo esos escritos que se hacen en el taller de forma individual y dejo comentarios y recomendaciones y demás. Si usted quiere más información, puede escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, y allá le doy todos los detalles. Entonces lo espero, todavía me quedan cupos, no me quedan muchos, pero pues no pierdas esta oportunidad. Dicho eso, bueno, pues entremos de lleno al capítulo de hoy, que pues voy a hablar sobre una autora estadounidense que tal vez no es tan conocida como debería ser, porque pues su escritura es muy poderosa y que a mi forma de ver, sí, como que se toca de muchas maneras con autores como Raymond Carver y como el mismísimo Cheever. Estoy hablando de Grace Paley, que fue escritora de cuentos, poeta, activista por la paz principalmente, y sobre todas las cosas una escritora de cuentos soberbia. Entonces pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus. Oiga, Grace Goodside nació en diciembre de 1922 en el Bronx. Eso fue 17 años después de que sus padres emigraron de Rusia a los Estados Unidos, que pues ellos tuvieron que hacer eso antes de que o los mataran o terminaran en la cárcel. Cuentan en The Poetry Foundation que la escritora creció en un hogar en el que se hablaba ruso y yiddish, y esto es muy importante porque la sometió también como al constante contacto de la influencia de el viejo mundo y el nuevo mundo. Es decir, en la casa oía el yiddish, oía el ruso, pero cuando salía al Bronx, a las calles de Nueva York un poco, pues veía como el cambio que estaba sucediendo. Y esto va a ser muy importante porque ella va a recoger muchas de esas vivencias y mucho de lo que oyó en su infancia y creciendo como en estos 2 mundos
para después ponerlo en su escritura y en sus cuentos. Su padre se llamaba Isaac y era médico. De él cuentan que aprendió a hablar inglés leyendo a Dickens. No eran una familia millonaria ni latifundistas ni nada por el estilo, pero el padre de la autora sí alcanzó como a ganar algo de prestigio como médico y con su consultorio, entonces les iba bien en una familia que estaba medianamente acomodada. Hay que tener en cuenta que además de Grace Paley, pues ella fue la tercera de 3 hijos. Primero estuvo Víctor y de segunda estuvo Janine, entonces ella fue la más joven y se llevaba mucha diferencia con sus 2 hermanos, casi que como 9 y 12, 15 años, una cosa así. Y como les dije, los padres de la autora pues eran socialistas y también por eso es que se tienen que ir de Rusia, porque es la abuela del padre la que se da cuenta que si no saca a sus hijos de este país, pues lo más seguro es que van a terminar muertos o en la cárcel. Entonces ella es la que les dice se tienen que ir hasta que por fin se van. Pero esto va a ser importante también en la vida de la autora porque ella después va a ser una activista y en gran medida dice ella que es porque vio a sus padres, aunque ellos ya no querían eso y no querían que su hija pues como que adoptara estas ideas, pero ella dice que igual esa influencia estuvo y después la puso así como en servicio de lo que ella creía importante y se convirtió en una activista. La autora cuenta que se graduó del colegio cuando tenía 15 años, o contó, mejor dicho, durante ese tiempo ella, pues como les digo, ya daba avisos de que su futuro tenía algo de activismo político. Tanto así que en el colegio, pues un día junto con otros compañeros decidieron utilizar, sí, como una bandana o una cinta en el brazo como mensaje hacia la paz. Y en el colegio, pues como castigo un poco los reunieron a todos en el teatro y les estaban dando una charla y los sacaron de clase y los estaban regañando. Y cuando eso pasó, ella dice que recuerda ver a una de sus primas entrar al auditorio como con pasos pesados y mucha furia en la cara y empezó a gritarle ahí frente a todo el mundo que se tenía que detener porque estaba matando a su madre, la estaba matando y que por favor dejara de hacer eso y que más bien volviera a clases. Después del colegio, Paley quería irse lejos a estudiar, o sea, ella se graduó del colegio y le dijo a sus papás que quería irse, pero sus papás no la dejaron y por eso estudió apenas un año en Hunter y después de eso empezó a trabajar. Y entonces ella dice que empezó a trabajar y trató de estudiar en las noches, incluso alcanzó a hacer un año en NYU, pero finalmente ella no logró graduarse, pues sí, en ninguna carrera o conseguir un diploma, sino que simplemente ya empezó a trabajar y después la vida sucedió, se casó, tuvo hijos y después de repente se dio cuenta que estaba siendo una escritora y que la estaban publicando. Claro que la escritura no sucedió así como se los cuento que un día para otro ella dijo no, pues quiero ser escritora, sino que ella desde muy pequeña al parecer ya tenía un interés particular por la escritura y la lectura, especialmente por la poesía. En su momento lo que dijo la autora es que su gran influencia, porque le preguntaron eso como esperando que ella dijera, no sé, cualquier autor o cualquier cosa, y lo que dijo es que su gran influencia en un principio fue su hermana mayor que pues se llamaba Jean, y lo que sucedía es que cuando ella creció vio que su hermana tenía como un interés por la poesía también, por escribirlo, por leerlo y demás, y como ella ya escribía poesía, es decir, Grace Paley a su corta edad ya escribía poesía, le mostraba a veces a su hermana lo que escribía y le decía, mira, escribí esto. Y porque fue una gran influencia, dice ella, porque su hermana siempre le daba como palabras de ánimo. Entonces al parecer lo que hacía la autora era escribir, le mostraba y la hermana le decía que normalmente pues estaba muy bueno, que por qué no lo hacía otra vez, que lo intentara de nuevo. Y esta es una frase, una cita de unas palabras que dijo la autora y es: todos los niños necesitan eso, alguien que les diga eso está muy bueno, ¿por qué no lo haces de nuevo? Y ese gusto por la poesía siguió creciendo hasta tal punto que en la adolescencia pues ya se lo tomaba muy en serio, como que de verdad sabía que era algo que le interesaba y le gustaba y quería hacerlo bien. Entonces cada vez que escribía un poema ya no se lo leía a nadie, ni a su hermana ni a nadie, porque ella creía que solo iba a leer ese poema cuando estuviera lo suficientemente bien y ella se sintiera cómoda con él. El problema, dice o dijo la autora, es que casi nunca sentía que los poemas estaban listos para que la gente los leyera, entonces nunca le mostraba nada a nadie. Solo fue hasta los 21 años
que se atrevió a mandar los primeros poemas a ver si los lograba publicar en algún lado, y efectivamente una revista se interesó por esos poemas y se los publicaron. Pero vean esto, que a mí me parece increíble, y es que después de esa primera publicación de sus poemas, tardó más de 25 años en volver a publicar algún tipo de poesía, porque decía que la vida sucedió, empezó a dedicarse a otras cosas y prefería no publicar poesía porque ahora estaba además escribiendo cuentos. Hay que tener en cuenta que un año después de publicar estos primeros poemas, es decir, cuando tenía 21 años, a los 22 años la madre de Gracie Paley muere. Lo que cuenta la autora es que pues, su madre ya llevaba muchos años enferma desde que ella estaba como en la adolescencia, y la muerte de su madre, en la entrevista por lo menos ella lo toma como un momento para reflexionar que siempre tuvo una relación muy difícil con su madre. Era una relación en la que siempre estaban en conflicto, había mucha pelea, había muchas diferencias, porque lo que cuenta en ese momento la autora, o lo que contó, es que su madre pues era una mujer demasiado puritana, era una mujer de primera categoría, así dice con esas palabras, pero demasiado puritana para la época, y eso le generaba muchos problemas a Gracie Paley, y eso generaba muchos problemas en la relación. Pero bueno, después de esa muerte y de haber publicado sus poemas, un día, pues como que la autora dice, ¿qué pasa si intento escribir cuentos? Y lo que ella sentía en ese momento es que era una buena lectora, es decir, había leído ya bastante y lo había hecho bien, como desarmando, entendiendo cómo eran las lógicas que hay detrás de los cuentos y demás. Entonces ella entendía más o menos qué era una historia decente. Entonces dijo, pues si yo sé más o menos qué es una historia decente, ¿por qué no me atrevo y pues intento escribir una a ver qué pasa? Y esa primera historia que escribió fue Goodbye and Good Luck, cuento que voy a leer hoy en este capítulo acá en Literatus, para que entendamos un poco esa primera historia cómo nació, y pues que ustedes puedan oírla y leerla si les interesa, porque es una historia más que es muy bacana también oír cómo le llegó la idea, después cómo la escribió, y que encierra uno de los temas principales también de la obra de esta autora, que es primero las personas comunes y corrientes y segundo las mujeres. Paley contó que esa historia ella la venía cocinando en su pensamiento desde hacía un tiempo medianamente largo, pero no se había atrevido todavía como a escribirlo, y en ese proceso de pensar, rumiar, preciso un día la tía de su esposo fue a comer a la casa de ellos, y como que mientras Grace Paley estaba como terminando de hacer la comida o el almuerzo, esta tía sintió que tenía que decir algo como para que vieran que ella en algún momento fue una persona importante, y ese algo que le dijo fue, ¿sabes? Yo solía ser popular en ciertos círculos, y esa frase se le quedó guardada como en el oído. Ella dice que hay que tener muy buen oído a la hora de escribir para guardar esa clase de frases que le van a servir a uno, y esa es la frase de apertura de su cuento, y desde ahí empezó a jalar la pita y logró construir el cuento. A mí me parece muy bonito eso, que esa frase se le haya parecido y ella la haya agarrado para escribir ese primer cuento, y que haya sido la semilla de la historia. Además porque con el tiempo la autora se dio cuenta de que esa era una manera suya de escribir, es decir, ella iba como agarrando cosas que iba oyendo por la calle, en las conversaciones, cosas que había oído en su infancia y que había oído también de su familia, la forma en que hablaban, y eso era también lo que ella quería traer a su literatura, sobre todo a sus cuentos, esa forma de comunicación. Pero a mí me parece también muy bonito, es porque yo creo que así deberían ser las y los escritores, ¿no? Todo el tiempo tener como ese oído prendido para agarrar esa clase de frases en el día a día, en conversaciones que parecen supremamente nimias, pero que muchas veces los diálogos sobre todo son muy poderosos cuando nacen de frases como esas, que pues después se transforman en muchas cosas, se convierten en un cuento o demás, pero esos diálogos en un principio que uno oye y dice, bueno, ahí hay algo interesante, voy a ver cómo sigo explotándolo. El caso es que yo siempre me voy por las ramas, les pido excusas, pero bueno, volviendo un poco, tras tener esa frase y haber pensado tanto en la historia, pues en un momento dado de su vida en el que sus hijos ya estaban yendo como al colegio y al jardín, pues se dio cuenta o cayó en la cuenta de que tenía tiempo, y entonces empezó a utilizar ese tiempo para escribir esta historia que les cuento, y así salió esa primera historia que después sería muy importante y que ya veremos cómo empieza a componer lo que es el primer libro de cuentos de Grace Paley. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella está escribiendo este cuento, todavía no ha sido publicada. Por esa época ella solía trabajar medio tiempo, dicen que trabajaba en Colombia y que solía pasar mucho tiempo también
cuando no estaba trabajando, en parques con sus hijos. Y estos dos elementos fueron importantes porque en los parques ella dice que se dedicaba a observar a la gente y a oírla. Y después en su trabajo, sí, como cuando le quedaba algo de tiempo, se dedicaba a escribir esas historias que se había imaginado en el parque y que había oído de las personas, y eso lo transformaba pues en los cuentos. Esas historias después vendrían a componer su primer libro de cuentos. Ese libro fue publicado por, como ella lo diría, pura suerte. Y, ¿qué fue lo que pasó? Porque dice que fue pura suerte. Porque primero lo que sucedió es que ella escribió esas historias y se las mostró a su esposo. Y le dijo, bueno, pues yo estaba escribiendo esto, me parece que están buenos, pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Al esposo le pareció que los cuentos estaban buenos efectivamente y decidió mostrárselos a unos amigos de él. Y los amigos le dijeron, oiga, esos cuentos están buenos. Y entonces ella dijo, bueno, si ya tengo más personas diciendo que los cuentos están buenos, de pronto hay algo por ahí y puede funcionar la cosa. Pero a esto hay que añadirle un último elemento para que todo se conjugara y el tiempo fuera perfecto y la suerte jugara a su favor. Y es que, claro, sus hijos en esa época jugaban en las casas de los vecinos, pues del vecindario. Además de ir a los parques, pues también iban a casas de vecinos y los hijos de los vecinos también venían a la casa de ellos. El caso es que dentro de ese vecindario había una mujer que se llamaba T.V. McCormick, quien para esa época se había divorciado de forma muy reciente del editor Ken McCormick. Y lo que se cuenta es que T.V. McCormick conocía o había oído sobre los cuentos que escribía Grace y un día le dijo a su esposo, más o menos lo obligó, le dijo que tenía que leer los cuentos de esta señora. Y entonces el esposo, medio obligado, dice, bueno, pues a ver, que me muestren los cuentos y yo voy a ver qué hay. Entonces le mandan los cuentos, él los lee y después de leerlos se va hasta la casa de Grace Paley y le dice, listo, vean, acá tenemos 3 cuentos muy buenos que están funcionando muy bien. Si usted me da 7 cuentos más como estos, tenemos un libro y lo publicamos. Y eso fue lo que hizo la autora. Escribió los otros 7 cuentos, se los entregó y así nació el primer libro de cuentos de la autora, que se titula The Little Disturbances of Man, y el cual salió publicado en 1959. Ese libro no fue pues así que le haya ido muy bien en temas económicos, o sea, no fue que todo el mundo salió a comprarlo y se hicieron ricos y la editorial estuvo muy contenta por eso, pero lo que sí le sucedió es que recibió muy buenas reseñas por parte de la crítica literaria de ese entonces, y eso también ayudó un poco a Grace Paley para seguir encontrando más caminos y seguir publicando más historias. Lo que les dije al principio, ahorita cuando oigan el cuento pueden también ustedes decirme si les parece o no. Siento que ella tiene una forma y una escritura y unos temas muy parecidos a los que uno ve en Carver y en Cheever. Es más, hay un libro que ella escribe y cuyo editor es el mismísimo Lish, que fue el editor de Carver, y que después hubo todo este tema que hace poco salieron a decir que Lish era el que básicamente escribía los cuentos de Carver. Bueno, el caso es que ese editor también trabajó de alguna u otra forma con Grace Paley. Dicen también que es pues porque ella era judía y él trabajó mucho con judíos, en fin. Dicho esto, no me voy a alargar mucho más en la vida de ella, pero sí me parecía interesante traer un poco también cuáles eran los pensamientos de la autora frente a la escritura. Ella, por ejemplo, cree que se puede enseñar a escribir, como lo hemos hablado acá en Literatus, pero el tema está más en que las personas estén interesadas en aprender a escribir, y eso requiere un proceso que puede ser muy doloroso de muchas maneras, y también se necesita como las ganas y estar dispuesto a oír las formas en que escriben también las otras personas, sobre todo en los talleres. Ella decía, de nada me sirve que todas las personas vengan a leer y no se pongan atención entre ellas para ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Entonces, si usted quiere aprender, seguramente lo primero que necesita es de verdad querer aprender a escribir. Entonces, eso me parece interesante porque siempre está ese debate, como si se puede aprender a escribir o no se puede aprender a escribir, si uno nace con esto o uno nace con esto. Y así como lo dije en su momento con la frase de Samantha Schweblin, que obviamente se puede aprender a escribir, solo hay que meterle la ficha, las ganas y pues hacer la tarea, que es lo más difícil. Hacer la tarea es sentarse a escribir y leer muchísimo. Bueno, pues Grace Paley también creía eso. Hay que entender que ella también, además de ser escritora, fue profesora de muchas universidades en Estados Unidos y se dedicó a enseñar pues la short story que llaman en inglés, o el cuento, pues que es el género
del cual hacemos zoom acá en Literatus. Y si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, van a encontrar que ella dio muchas conferencias en universidades. Hay una muy bonita en la que los estudiantes le hacen preguntas a la autora después de que ella lee un par de cuentos y ella responde pues esas preguntas. Seguramente estos estudiantes eran en su mayoría pues estudiantes de escritura creativa o de literatura en Estados Unidos. Y en esa charla pues ella dejó algunas frases que vienen al caso en el tema de la escritura, ¿no? Pues por ejemplo, ella no cree en la inspiración, ella no cree que tenga como un sistema de inspiración y le llega la idea, sino que ella cree en la observación, que es lo que hemos hablado a través de este capítulo. Ver las cosas detenidamente, oír esas frases. Ella habla de los dos oídos. El oído literario, que ella hacía mucho énfasis cuando escribía, o cuando escribe poesía, y en su momento cuando escribió poesía. Y el otro oído, que es el oído como de la calle, y es como el oído de cómo hablaban en su casa, cómo hablan sus amigos, cómo hablan sus compañeros. Y este oído es el que utiliza sobre todo para darle voz a sus personajes, más que el oído pues literario. Y hay una pregunta que me pareció muy curiosa y es que le dicen, oiga, en su obra, o por lo menos en estos cuentos que leímos, usted nunca usa las comillas. Y ella dice que la verdad sí, no le gusta usar las comillas porque le parece que básicamente las comillas es una terrible enfermedad dentro de la página. Por otro lado, ella dice que nunca pensó que iba a convertirse en escritora, o sea, no era algo que ella decía como voy a ser escritora, sino que simplemente ella ya era escritora de muchas maneras porque lo que hacía era escribir, como vimos en el capítulo al principio, escribir sus poemas, mostrárselos a su hermana y seguir escribiendo y escribiendo hasta que algún día se dio cuenta que tenía lo suficiente para publicar algo y tuvo la suerte y lo publicó. Ahora, dijo, eso no fue en esa charla que les dijo, sino que esto lo dijo en el Paris Review, que es esta revista bellísima. Bueno, la entrevistaron y ella dijo que su gran defecto como escritora fue que, o era que, era muy perezosa. Entonces ella dice que sí, pues pasaba mucho tiempo como en el parque con sus hijos, haciendo otras cosas, y que no se la pasaba escribiendo todo el tiempo. Entonces pues también porque a ella no le preocupaba como dejar obra, o no era algo que la estaba persiguiendo como si puede pasarle a otros autores. Entonces ella dijo que como escritora su gran debilidad siempre fue que fue muy perezosa. Para ir cerrando esta parte como de que pensaba la autora de la escritura, le preguntaron también en el Paris Review si ella tenía como un público objetivo o escribía para alguien, que es una pregunta tan común a veces. Y ella dijo que no, que en realidad no, cuando escribía no pensaba que estaba escribiendo para alguien en específico, pero sí le gustaba escribir como para las personas. Entonces cuenta que una de sus historias se trataba sobre la madre de una amiga de ella, y cuando lo escribió simplemente lo escribió pensando en que ojalá a su amiga le gustara esta historia que ella estaba escribiendo, no mucho más. Y este es un tema, ya de verdad para ir cerrando, que se ha tocado mucho acá en literatos, y es el tema de los finales, los cierres de los cuentos, que son tan difíciles y que muchas veces se lucha tanto con ellos. Pues a esta autora le pasaba eso, y ella decía que solo cuando veía el final, cuando ya sabía cuál era el final, sabía que efectivamente iba a terminar una historia, que muchas veces cuando no lo veía pensaba que no iba a terminar la historia porque no tenía las maneras de terminarla. Y a pesar de que muchas veces esos finales que ella veía a mitad de camino cambiaban mucho, era vital ver el final, pues porque es que si no, no iba a poder terminar el cuento. Oiga, Grace Paley murió el 22 de agosto del 2007 y dejó una obra que se compone básicamente de 3 libros de cuentos, 4 libros de poesía y algunos otros que caminan, me parece, entre el periodismo y como charlas que sostuvo en su momento. Como dije anteriormente, el cuento que voy a leer es el primero que escribió y publicó, básicamente, y se titula Goodbye and Good Luck. Adiós y buena suerte por Grace Paley. Yo era popular en algunos círculos, dice tía Rose. No es que entonces estuviera delgada, pero no me sobraban tantas carnes. Son cosas del tiempo, ya lo comprobarás tú misma, Ellie, por mucho que te sorprenda. Es el propio Dios quien quiere que las cosas cambien. Nadie se libra. Solo una persona tan tranquila como tu mamá puede vivir sin enterarse de lo grande que se le está haciendo el trasero y pasarse 30 años
cantando para el canario. Porque nadie la escucha. Papá está en la tienda. Tú y Seymour solo pensáis en vosotros. Y ella espera en su limpísima cocina a que alguien le diga algo amable mientras piensa. Pobre Rosie. Pobre Rosie. Si mi hermana pequeña tuviera un poco más de mundo, sabría que mi corazón está lleno a rebosar de sentimientos y que entre mi corsé y yo hay tanta información que, en comparación, su vida de casada no es más que un jardín de infancia. Ahora vivo siempre en hoteles, unas veces en el centro y otras en la parte alta. ¿Para qué quiero un piso? No me gusta estar todo el día con un plumero en la mano, estornudando como si fuera una criada. Me llevo muy bien con los ayudantes de camarero. Es mucho más interesante que vivir en un piso. Hay toda clase de personas y cada una de ellas está allí porque tiene sus motivos. Y mi motivo, Lily, es que hace mucho tiempo que le dije a la encargada de la tienda: señora, si no puedo trabajar junto al escaparate, no puedo trabajar. Pues si no puedes trabajar, chica, me dijo en tono muy educado, será mejor que te vayas a hacer esquinas. Y así fue como perdí mi empleo en la tienda de novedades. Busqué otro trabajo y contesté a un anuncio que pedía joven culta y educada, salario medio, organización cultural. Cogí el tranvía y me presenté en Las Señas. Era el Teatro de Arte Ruso de la Segunda Avenida. Allí solo se representaban las mejores obras en yiddish. Necesitaban una taquillera, alguien como yo, a quien le gusta tratar con la gente, pero que no se deja intimidar por los caraduras. El hombre que me entrevistó era el administrador, un tipo muy decidido. Rosie Lever, dijo nada más verme, la verdad es que tiene usted una constitución muy sana. Cada uno es como es, señor Krimberg. No me interpretes mal, pequeña, añadió. Lo decía en el mejor sentido. La sangre de las jovencitas que no tienen nada delante ni detrás está tan ocupada calentando las puntas de los pies y de las manos que no tiene tiempo de circular por donde más falta hace que circule. A nadie le molesta que le digan algo amable. Bien, pero no se pase de la raya, señor Krimberg, le dije, y nos entenderemos. Nos entendimos. $9 a la semana, una taza de té cada noche, una entrada gratis a la semana para mamá y, además, yo podía ir a ver los ensayos siempre que quisiera. Ya estaban mis primeros $9 en manos del tendero cuando el señor Krimberg me dijo: Rosie, aquí tienes a un gran caballero, miembro de esta magnífica compañía que quiere conocerte. Seguro que le han impresionado tus grandes ojos pardos. ¿Sabes quién era? Lily. Escúchame bien. Allí, delante de mí, estaba Volodya Blashkin. La gente solía llamarle entonces el Valentino de la Segunda Avenida. Le dirigí una mirada y me dije: ¿dónde pudo crecer tanto un chico judío? Justo en las afueras de Kiev, me dijo. ¿Cómo fue? Mi madre me amamantó hasta que cumplí los 6 años. Era el chico más sano del pueblo. Dios mío, Blashkin, ¿hasta los 6 años? Pobre mujer, más que pechos debía de tener un granero. Mi madre era bellísima, dijo. Sus ojos eran como estrellas. ¿Qué forma de expresarse tenía? Hacía que se te asomaran las lágrimas. Después de esta presentación, Blashkin le dijo a Krimberg: ¿quién tiene la culpa de que esta maravillosa joven esté escondida en una jaula? Es ahí donde se venden las entradas. De acuerdo, David. Entra ahí y vende entradas media hora. Tengo ciertas ideas respecto al futuro de esta muchacha. Anda, David, pórtate bien y ve un rato. Y usted, señorita Lever, hágame el favor de acompañarme. Le sugiero que vayamos a tomar un té al bar de Feinberg. Los ensayos son largos. Me gusta disfrutar de vez en cuando de un breve descanso en compañía de una persona agradable. De modo que me llevó al bar de Feinberg. Justo a la vuelta de la esquina estaba lleno de gente de mala catadura y el estruendo era ensordecedor. En el salón de la parte trasera del bar había una mesa especial para él. La señora de la casa había bordado a mano en el mantel: aquí come Blashkin. Habíamos vaciado nuestro primer vaso de té en silencio porque estábamos muy sedientos, cuando, por fin, me decidí a decirle: señor Blashkin, le vi hace un par de semanas antes de empezar a trabajar aquí, en La Gaviota. Le digo la verdad, si yo hubiera sido esa chica, no le habría dirigido ni siquiera una mirada al joven burgués. Por mí, habrían podido retirarle de la obra. Lo que no entiendo es cómo se le pudo ocurrir a Chekhov ponerle en la misma obra que a usted. ¿Le gusté?, preguntó al tiempo que me cogía la mano y la acariciaba con suavidad. Bien, bien, todavía les gusto a las jóvenes. ¿Y le gusta a usted el teatro? Muy bien. ¿Sabe usted, Rose, que tiene una mano preciosa, cálida al tacto y con una piel muy tersa? ¿Por qué lleva ese pañuelo atado al cuello?
no hace más que ocultar esta garganta tan tierna. Hija mía, han pasado los tiempos de la vergüenza. ¿Vergüenza? Dije y me quité el pañuelo. Pero mi mano derecha pasó a ocupar el sitio que antes ocupaba el pañuelo, porque la verdad es que eran otros tiempos y yo tenía un modo de ser que hacía que por cualquier cosa me derritiera de vergüenza. Toma un poco más de té. No, gracias, ya estoy hecha un samovar. Dorfman, aulló como un rey. Tráele a esta chica un vaso de soda con hielo. Durante las semanas que siguieron a ese encuentro tuve oportunidad de conocerle cada vez mejor como persona y también de verle trabajar en su profesión. Estábamos en otoño. El teatro era un continuo ir y venir de gente, ensayos interminables. Cuando la gaviota fue retirada del cartel por falta de público, estrenaron El vendedor de Estambul, que tuvo un gran éxito. Las señoras se volvían locas. La noche del estreno, a mitad de la primera escena, una señora, debía de ser viuda o quizás su marido trabajaba demasiadas horas, empezó a batir palmas y cantar «Hoy, hoy, Blashkin». En pocos minutos se organizó tal jaleo que los actores tuvieron que interrumpir la representación. Blashkin se adelantó, solo que no parecía Blashkin sino un hombre más joven, de pelo negrísimo, con un ágil cuerpo posado sobre dos pies inquietos y una boca que hablaba de un modo que llegaba al corazón. Medio siglo después, al terminar la representación, salió transformado otra vez, ahora en un canoso filósofo, un estudioso de la vida, que todo lo había aprendido en los libros, de manos suaves como la seda. Lloré, solo de pensar que aquel hombre pudiera mirar con interés a una persona tan vulgar como yo. Entonces me subieron un poco el sueldo gracias a que Blashkin tuvo la amabilidad de insinuárselo al administrador. Y, además, cada vez que representaba una obra en la que había movimiento de masas, percibía 50 céntimos por función por darme el gustazo de subir al escenario en compañía de primos, parientes lejanos y jovencillos apasionados por el teatro, para ver, como él hacía cada noche, los cientos de caras pálidas que aguardaban a que les mostrase sus sentimientos para reírse o inclinar, apesadumbradas la cabeza. Llegó el triste día en que tuve que decirle adiós a mamá. Blashkin me ayudó a conseguir cerca del teatro una habitación que no estaba mal y me permitía ser más libre. De ese modo mi extraordinario amigo disfrutaba también de un lugar donde poder retirarse lejos del ruido de los camerinos. Ella no paraba de llorar. Ahora se vive de otra manera, mamá, le dije. Además, lo hago por amor. ¿Y tú? Tú que no eres más que un hediondo agujero en un cuerpo lujurioso, ¿vas a decirme qué es la vida? Me sentí muy ofendida y me fui, pero tengo buen carácter, ya sabes que los gordos somos así. Soy amable y pensé, pobre mamá, es cierto que sabía de la vida mucho más que yo. Se casó con un hombre que no le gustaba, un hombre enfermo cuya alma ya había sido tragada por Dios. No se lavaba nunca, tenía mal aliento, empezaron a caérsele los dientes, perdió el cabello, empequeñeció, se fue encogiendo poco a poco hasta que, adiós, que te vaya bien, ya se había ido y mamá solo se acordaba de él cuando bajaba al buzón del zaguán a recoger el recibo de la luz. En memoria de mi padre y por supuesto la humanidad decidí dedicar mi vida al amor. Y tú no te rías, niña ignorante. ¿Crees que me resultó fácil? Tenía que seguir pasándole algo a mamá. Ruth y tu papá estaban ahorrando para las sábanas y 4 cubiertos. Para poder vivir sola, tenía que hacer trabajos a destajo por las mañanas. Así que me puse a hacer flores. Antes de la hora del almuerzo, cada día crecía todo un jardín en mi mesa. Así era mi independencia, querida Lily. Florecía, pero no tenía raíces y sus pétalos eran de papel. A todo esto, Krimberg también empezó a irme detrás. Al ver el éxito de Blashkin, debió de pensar, ajá, ábrete, sésamo. Y otros de la compañía hicieron lo mismo. Aquellos años tuve muchos pretendientes, Krimberg, como te he dicho, Carl Zimmer, que se ponía peluca para hacer papeles de jovencitos ingenuos, Charlie Peel, un cristiano que entró en la compañía de puro accidente y que hacía unos decorados bellísimos. Tiene un sentido innato para el color, decía Blashkin, que siempre tenía en los labios la frase adecuada. Te explico todo esto para que no vayas a creer que tu gorda tía enloquecía de soledad. En aquellos ruidosos años tenía amigos que eran personas muy interesantes y que me admiraban porque era joven y porque sabía escuchar mejor que nadie. Las actrices Rachel, Maria, Esther, Leopold solo estaban interesadas en el día de mañana, solían ir detrás de ellas los ricos, los productores, todo el gremio de industriales de la confección. Su pasado era una sucesión de polvos y su futuro dependía de encontrar un cipote que las mantuviera. Por fin llegó el día en que mi tacto ya no pudo retener mi lengua. Blashkin, le dije, un pajarito me ha dicho que tienes esposa, hijos y toda la pesca. Es cierto, yo nunca miento, ni me gusta fingir. No se trata de eso. ¿Cómo es esa dama? Me duele preguntártelo, pero dime, Blashkin, no acabo de entender la vida de los hombres.
Muchacha, ya te he dicho cientos de veces que esta pequeña habitación es un refugio para mi turbado espíritu. Vengo aquí a aprovechar el inocente cobijo que me ofreces, a encontrar un consuelo para una vida angustiada. Bah, Blashkin, ¿en serio? ¿Quién es la dama con la que estás casado? Rosie, es una buena mujer de clase media, una buena madre para mis hijos, que en total son 3, todos chicas, y una buena cocinera. De joven era guapa, pero ya no es joven. ¿Puedo serte más sincero? Pongo mi alma en tus manos. Fue al cabo de unos meses en el baile de Año Nuevo del club de artistas rusos donde conocí a la señora Blashkin, una mujer de pelo moreno, anudado en un moño bajo, muy tiesa y orgullosa. Se sentó junto a una mesa baja y habló con voz grave con todos los que se pararon un momento a charlar. Hablaba un yiddish perfecto. Cada palabra que pronunciaba parecía cincelada como una costosa joya. La miré. Ella se fijó en mí del mismo modo que se fijaba en todo el mundo, sin perder ni por un instante la frialdad. Después se sintió cansada. Blashkin llamó un taxi y nunca volví a verla. Pobre mujer, no sabía que yo actuaba en el mismo escenario que ella, no sabía que yo competía con ella por su papel. Aquella misma noche, horas más tarde, delante de la puerta de mi casa, le dije a Blashkin: ya basta, esto no es para mí, estoy completamente harta de esta historia, no quiero romper un hogar. Niña, no digas tonterías. Nada, nada. Adiós y buena suerte, le dije. Te lo digo sinceramente. De modo que me tomé una semana de vacaciones y fui a pasar la casa de mi madre. Le limpié los armarios y froté las paredes hasta que saltó la pintura. Ella estaba muy agradecida, pero de todos modos la dura vida que había llevado le hizo decirme: ahora ya sabemos cuál es el final. Cuando se vive como una cualquiera, se acaba mal de la chaveta. Después de aquellos pocos días de descanso, volví a mi vida habitual. Cuando Blashkin y yo nos veíamos, solo nos decíamos hola y adiós, y nos pasamos varios años saludándonos con una inclinación de cabeza que quería decir: sí, sí, ya sé quién eres. Entretanto, hubo un cambio de estrategia. Tu mamá y tu abuela empezaron a invitar a chicos a casa. Tu padre tenía un hermano, Rubén. Tú no le conociste. Un tipo serio, un idealista de pies a cabeza. Rosie, te ofrezco una nueva vida, libre, feliz y nada corriente. Le pedí que se explicara. Vente conmigo a Palestina, haremos un vergel del desierto. Esa es la tierra del mañana para los judíos. Qué bien, Rubén, mañana iré. Rosie, necesitamos mujeres fuertes como tú, necesitamos madres y campesinas. No creas que me engañas, Rubén, lo que necesitáis son percherones, pero para conseguirlos deberáis tener más dinero. No me gusta tu actitud, Rose. En ese caso, vete y multiplícate. Adiós. Otro tipo, John Gurstein, un auténtico petimetre. Iba siempre hecho un brazo de mar dispuesto a partir corazones y era muy excitable. En aquellos tiempos, para mí es como si fuera ayer, las chicas llevábamos tanta ropa interior que parecíamos fortalezas, pero para él era cuestión de segundos forzar nuestras defensas. ¿Dónde debió de practicar siendo judío? Supongo que hoy día es más fácil, ¿no, Lily? Dios mío, no he dicho nada, no te ofendas, qué susceptible eres, niña. Bueno, a estas alturas ya debes haberte enterado de que hagas lo que hagas, la vida no se detiene. Como máximo, se sienta a soñar un minuto. Mientras yo les decía no, no, no a todos esos jovencitos tontos, Blashkin se fue a Europa para hacer una gira que duró varias temporadas. Moscú, Praga, Londres y hasta Berlín, que ya entonces era una ciudad deprimente. Cuando regresó de la gira escribió un libro, aún puedes encontrarlo en la biblioteca pública. Se titula El actor judío en el extranjero. Léelo si algún día te interesa saber algo de mis días solitarios. En el libro podrías ver un poco cómo era él. No, no, a mí no me menciona. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo? Cuando salió el libro, le paré en la calle para felicitarle, pero no soy ninguna mentirosa y le indiqué que algunas partes me parecían muy egoístas y que hasta los críticos habían dicho algo de eso. Habladurías, dijo. ¿Y quién son los críticos? Dime, ¿acaso son capaces de crear algo? Por otro lado, continuó, hay un verso en una de las obras de Shakespeare sobre la historia de Inglaterra que dice: no es tan grave amarse a sí mismo, mi señor, como despreciarse a sí mismo. Esta idea aparece también en los moralistas que siguen las ideas de Freud. ¿Me escuchas, Rosie? Me has hecho una pregunta. Por cierto, tienes un muy buen aspecto. ¿Cómo es que no llevas alianza? Cuando terminamos esa conversación yo estaba llorando, pero después de aquel día volvimos a charlar de vez en cuando. Hablamos de muchas cosas, por ejemplo, de que la dirección de la compañía, gente de miradas estrechas, se negaba a seguir dándole ciertos papeles de personajes jóvenes. ¡Qué estúpidos! ¿Acaso había algún actor más joven que él cuyo conocimiento de la vida le permitiera superarlo en juventud? Rosie, Rosie, me dijo un día, por el reloj de tu sonrosado rostro veo que debes de haber cumplido los 30. Ese reloj atrasa, Blashkin. Hace 10 días que cumplí los 34. ¿En serio?
Rosie, me preocupas. Hace tiempo que pensaba hablarte. Estás perdiendo el tiempo. ¿Entiendes? Las mujeres no deben perder el tiempo. ¿Sí, Blashkin? Dime, ya que eres amigo mío, ¿qué es el tiempo? No supo contestarme, se quedó mirando sorprendido, pero no nos quedamos parados, sino que muy amartelados, aunque no tan deprisa como antes, nos fuimos a mi nuevo piso de la calle 94. En las paredes había las mismas fotos de siempre, todas de Blashkin, pero ahora lo había pintado todo en rojo y negro, que era lo último, y había tapizado de nuevo los muebles. Hace unos años se publicó otro libro escrito por un miembro de aquella compañía, una actriz que aprendió a pronunciar muy bien el inglés y se fue a trabajar en teatros de la parte alta, Maria Kafkas. Decía algunas cosas sobre Blashkin, por ejemplo, que había sido su amante durante 11 años, no le da vergüenza escribirlo, no parece sentir ningún respeto por él, por su mujer y sus hijas, o por otros que también puedan tener sus sentimientos respecto al asunto. No, Lily, no te sorprendas, la vida es así, como suele decirse. El alma de un actor tiene que ser como un diamante. Cuantas más facetas tenga, más brillará su nombre. Tú, pequeña, te casarás un día con un hombre al que querrás y tendrás un par de hijos y vivirás toda una vida de felicidad hasta que te mueras de vieja. Eso es todo lo que necesita saber una persona como nosotras. Pero un gran artista como Volodya Blashkin, si quiere triunfar en los escenarios, tiene que practicar. Ahora sí que lo entiendo. Para él, la vida es como un ensayo. Yo misma, cuando le vi en El suegro, un hombre mayor enamorado de su nuera, una joven preciosa, el papel lo hacía Rachel Maisel, no tuve más remedio que ponerme a llorar. Qué cosas le decía aquella joven, con qué dulzura le susurraba al oído, cómo reflejaba su rostro, sus sentimientos. Lily, toda aquella experiencia la había tenido conmigo, hasta las palabras eran las mismas. Puedes imaginarte lo orgullosa que me sentí. Y, mientras tanto, esta historia se iba acercando a su fin. La primera vez que lo noté fue en el rostro de mi madre. La garrapatosa caligrafía del tiempo subía y bajaba por sus mejillas, por su frente. Hasta un niño hubiera podido leerla. Vieja, 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 decía. Pero me afectó mucho más cuando vi esa misma letra, esa misma realidad trazada en la maravillosa expresión de Blashkin. Primero se disolvió la compañía, el teatro cerró, Esther Leopold murió de vieja, Greenberg sufrió un ataque al corazón, Maria pasó a Broadway y Rachel se cambió el nombre, se puso Rosalind y tuvo gran éxito haciendo papeles cómicos en el cine. En cuanto a Blashkin, que no tenía dónde ir, se retiró. En el periódico dijeron, un actor sin par se dedicará ahora a escribir sus memorias y pasará el resto de sus años en el seno de su familia, entre sus preciosos nietos y recibiendo los amorosos cuidados de su esposa. Esto no es más que periodismo. Organizamos una gran cena en su honor. En esa cena le dije, creí que, por última vez, adiós, querido amigo, tema de mi vida, tenemos que separarnos. Y para mis adentros añadí, se acabó. Te quedas con tu cama solitaria, eres una de esas mujeres a las que llaman gordas y cincuentonas. Claro que tú te lo has buscado. Dentro de un tiempo caerás de ese lecho solitario, otro no tan solitario. Lástima que la compañía será de miles de huesos. Pero, ¿sabes qué ha pasado? ¿A qué no lo adivinas, Lily? La semana pasada, mientras estaba lavándome la ropa interior en el lavabo, sonó el teléfono. Perdón, ¿vive aquí Rosie Lever, la señorita que antes estuvo relacionada con la compañía del teatro de arte ruso? Soy yo. Muy bien, ¿cómo estás, Rose? Soy Blashkin. ¿Blashkin? ¿Volodya Blashkin? El mismo. ¿Cómo te encuentras, Rosie? Sigo vivo, Blashkin. Gracias. ¿Estás bien? ¿De verdad, Rosie? ¿Tienes buena salud? ¿Tienes trabajo? Mi salud, teniendo en cuenta el peso que tiene que arrastrar, es inmejorable, y desde hace años vuelvo a estar donde empecé, trabajo en una tienda de novedades. Muy interesante. Oye, Blashkin, dime la verdad, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quiero, Rosie? Busco una vieja amiga, una cariñosa amiga que me hizo compañía en días más felices. Por cierto, mis circunstancias ya no son las mismas, ya sabes que estoy retirado y, además, ahora soy libre. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La señora Blashkin va a divorciarse de mí. ¿A qué viene eso ahora? ¿Es que a causa de la melancolía te has dado a la bebida o algo así? Ha pedido el divorcio acusándome de adúltero. Pero perdóname, Blashkin, no te ofendas. Te pasaste 17 o 18 años conmigo e incluso para mí todo aquello, todas aquellas ensoñaciones y aquellas pesadillas no tenían en realidad otro objeto que conversar y poca cosa más. Todo esto ya se lo he dicho. Querida, le he dicho, ya no tengo edad para esas cosas y mi sangre está tan seca como mis huesos. Pero la verdad, Rosie, la verdad es que ella no está tan acostumbrada a tener un hombre rondando todo el día por su casa, leyendo en voz alta en el periódico los hechos más destacados de cada día, esperando que le sirvan el desayuno, esperando que le sirvan la comida, y con cada hora que pasa tiene más mala leche. Cuando llega la noche y me sirve la cena, ya está completamente fuera de sus casillas, y tiene informaciones recopiladas durante los últimos 50 años que le permiten hacerme la vida imposible. Parece que en el teatro debía de haber algún Judas que cada día iba a decirle Blashkin, 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 mientras yo repartía sonrisas.
Qué final tan estúpido para una historia animada, Volodya. ¿Qué planes tienes? En primer lugar, podría invitarte a cenar y al teatro, en la zona alta, por supuesto. Y después, somos viejos amigos, ¿no? Yo tengo mucho dinero y quiero gastarlo, lo que tu corazón te diga. Los otros son como la hierba, Rosie. El viento del norte del tiempo ha cegado su corazón. Pero de ti solo recuerdo amabilidades. Fuiste lo que una mujer debería ser para un hombre. ¿Tú crees, Rosie, que un par de viejos amigos como nosotros pueden disfrutar todavía de algunos ratos buenos, rodeados de las cosas materiales que nos brinda este mundo? Mi respuesta, Lily, fue un sí rotundo. Sí, ven a buscarme, tenemos que charlar. Así que vino aquella noche y ha seguido viniendo todas las noches de esta semana y hablamos de su larga vida. Sigue siendo, pese a su edad, un hombre fascinante y, como suelen hacer los hombres, incluso a su edad todavía sigue negándose a sentirse atado. Mira, Rosie, me dice el otro día, me he pasado casado con mi mujer casi medio siglo. ¿Te das cuenta? ¿Y de qué ha servido? Fíjate cuánto rencor sale ahora. Cuanto más lo pienso, más creo que seríamos necios si nos casáramos. Volodya Blashkin, le dije mirándolo fijamente, cuando era joven calenté tu fría espalda más de una noche sin hacer preguntas. Tú mismo lo admites. No te pedí nada. Tenía el corazón demasiado blando. No quería que andasen por ahí diciendo, mira Rosie Lever, esa que va por el mundo rompiendo hogares. Pero ahora, Blashkin, ahora eres libre. ¿Cómo puedes pedirme que viaje contigo y vaya en el mismo compartimiento de tren y duerma en tu misma habitación de hotel, rodeada de norteamericanos, sin ser tu esposa? Deberías avergonzarte. De modo que ahora, Lily, anda y ve a contarle esta historia a tu madre con tus labios jóvenes. A mí nunca me hace caso. Se pone a chillar. Que me desmayo, que me desmayo. Dile que al final tendré marido. Todo el mundo sabe que, antes de que acabe la historia, las mujeres deberían tener al menos uno. Dios mío, voy a llegar tarde. Dame un beso. Al fin y al cabo te he visto crecer. Anda, deséame suerte en el día de mi boda. Deséame una vida larga y feliz y muchos años de amor. Abraza a mamá y dile, de parte de tía Rose, adiós, que te vaya bien. En este capítulo número 66, la autora elegida fue Grace Paley y el cuento leído fue Goodbye and Good Luck. Acuérdese que si quiere ser parte del taller de cuento de literatos, tengo dos opciones, sábados o miércoles. Puede escribirme a mi Instagram, que es federico.paraya, y ahí yo le doy toda la información. Todavía me quedan cupos, no me quedan muchos. Empezamos en febrero 27 más o menos. Entonces, pues nada, no se quede sin su cupo y escríbame y nos vemos para escribir esas historias. Nos oímos en un próximo capítulo y ahora también nos vemos. Entonces, pues nada, ya saben, que vivan los cuentos y ojalá llenen su vida de literatura.